Y bueno, para cerrar nuestro evento de la mejor manera, contamos con la participación de Walter Rodríguez. Él es analista senior de aplicaciones en Electrodata en Perú. Ha sido evangelizador de Power Builder, ayudando a reconocidas empresas peruanas a migrar sus aplicaciones a las nuevas versiones de Apple. La conferencia de Walter se titula Migración de aplicaciones, versiones 2019-2022 R3. Los invito a escribir sus preguntas, comentarios en la sección correspondientes, ya que vamos a abrir una ronda al final para comentarlas. Y pues te doy la bienvenida, Walter. Qué gusto tenerte de regreso. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal acá en Perú? Ya es las 2 de la tarde ya, y 18. ¿Qué tal? Qué gusto estar nuevamente acá con todos ustedes, con la comunidad de Apión, siempre aportando. Gracias a Apión, a Dora por la oportunidad una vez más. Y sí, bueno, voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Por favor, a ver si me confirman si se está viendo la PPT. ¿Sí? Sí, ahí estamos viendo tu presentación. Perfecto. Bien. A ver, vamos a mover esto. Bien, ok, migrando una aplicación desde Power Builder 2019. Bueno, el disclaimer, el descargo de responsabilidades, ya esto, pues, como lo han mencionado los otros panelistas, pues exime de toda responsabilidad a los presentadores respecto a la información que se va a dar en estas charlas, ¿no? Las opiniones y los puntos de vista expresados pertenecen exclusivamente a los autores y sus contenidos están protegidos por ley. Dora Sistemas no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comercialización y idoneidad para un propósito particular, no infracción. Apeón y Dora Sistemas no asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones. ¿Ok? Bien, dicho esto, vamos a pasar a la agenda. A ver, yo les quería contar algo antes de iniciar. En el último evento que hubo en Perú, donde tuve el gusto de participar, eh, nació esta presentación, nació a raíz de que ese día en el evento, al momento de hacer el coffee break, muchas personas que estábamos compartiendo se acercaban, ¿no? Y preguntaban, y muchos tenían las dudas de si migrar o no. La verdad es que casi todas las personas con las que pude interactuar ese día me preguntaron lo mismo, ¿no? Tengo una aplicación con Power 12.6, versiones Legacy de Power Builder 11, Power Builder 2019, y no sé si vale la pena migrar, ¿no? Entonces, no vale la pena, no sé si vale la pena, cuánto me va a costar, eh, por qué voy a migrar, ¿no? O sea, ¿realmente es una buena idea hacer la migración? Bueno, creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Si es que realmente vale el esfuerzo o no. Yo diría que lo primero, para que nosotros podamos saber si es que realmente qué es lo que va a costar y qué es lo que vamos a ganar, es conociendo de dónde vengo y a dónde voy. Es decir, en qué situación está ahorita mi aplicación, a qué usuarios estoy llegando, qué soluciones estoy proponiendo con mi aplicación y a qué es a donde yo quiero llegar, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero migrar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero ofrecer? Evidentemente, la migración no solamente es cambiarle de cara a la aplicación, ¿no? Esto es algo mucho más allá. Es adaptar nuevas tecnologías que nos propone Appium y esas tecnologías, pues también implementarlas. Evidentemente, eso tiene un costo, ¿no? Un costo de desarrollo. Hay una línea de aprendizaje que no debería ser costosa, toda vez que el lenguaje PowerScript pues es el mismo. Sí, en algunos casos, por eso es importante saber a dónde vamos, en algunos casos probablemente cierto conocimiento, por ejemplo, de lo que son los servicios web API, para poder migrar a lo que es Power Server, por ejemplo, o de repente conocer un poco lo que es el manejo de JSON, si es que vamos a trabajar con REST, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto realmente en términos de digamos, si vale la pena o no, pues es definitivamente muy, muy positivo, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es saber, ¿no? Entender qué es lo que tenemos, ¿no? Qué cosa es lo que hace nuestra aplicación actualmente, cómo está diseñada, ¿no? Es muy importante la arquitectura. Si estoy usando una aplicación cliente-servidor y voy a migrar a una versión para seguir siendo cliente-servidor, o es que yo quiero ya cloudificar mi aplicación, es decir, llevarlo a lo que es cloud, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto, no? O también, ¿por qué no podría yo quedarme simplemente
en una aplicación cliente-servidor y usar ya no Power Server, sino por ejemplo Power Client, ¿no? Para poder mejorar el despliegue de la aplicación. También es una opción, ¿ok? Ya depende, como vuelvo a decir, de a dónde tú quieres llegar, ¿no? Lo primero acá es planificar la migración, ¿no? La planificación de la migración es un aspecto muy importante porque demanda varios pasos realmente, ¿no? Recuerden que en un proceso de migración muchas veces podemos migrar no solamente a la aplicación, sino podemos cambiar también quizás las reglas de negocio, podemos cambiar de repente los estándares que hemos venido utilizando. Es muy importante el tema de los objetos, por ejemplo, que no van a ser compatibles en esta nueva versión. Yo les comento algo, ¿no? Para hablar ya un poco, entrando un poco en las situaciones que se dan, porque yo quisiera que esta presentación enfocarla hacia eso, ¿no? Enfocarla hacia los problemas que hemos tenido como equipo de trabajo durante procesos de migración desde el Power Builder prácticamente 12.6 hasta ya la versión 2022, incluso ahora, ¿no? Entonces, hemos pasado realmente por bastantes cosas y esas experiencias es la que les quiero pues ahora transmitir, ¿no? Entonces, yo les diría, planificar la migración es un aspecto muy importante. Acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que probablemente haya código que tengamos que modificar, quizás un impacto muy pequeño, pero incluso a nivel de base de datos también, ¿no? Ahora les voy a comentar algunas experiencias que yo he tenido respecto a cómo hemos tenido que cambiar el enfoque que hemos tenido en algunos, por ejemplo, procedimientos almacenados que tienen que ver con la migración. Eh, por otro lado, también está el tema de la definición del ámbito. No necesitamos migrar toda la aplicación. Si tú tienes un ERP, por ejemplo, y tienes varios módulos, podríamos también hacer una migración basado de repente en aplicaciones críticas, ¿no? O aplicaciones no críticas, ya depende. Entonces hay una planificación siempre de por medio. El equipo de trabajo, tener ya el ambiente adecuado, un ambiente de pruebas adecuado, también es importante. Las consideraciones, bueno, ya las he mencionado alguna de ellas, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, el servidor web, si es que nosotros estamos pensando, ¿no? Si nosotros tenemos una aplicación que es cliente-servidor, ¿ok? Es una aplicación que tenemos, desarrollamos y la distribuimos a través de un servidor, de un file server, las distribuimos a nuestros clientes, pero ahora necesitamos o ahora vamos a querer que esto sea web. Entonces ahí ya tenemos una arquitectura diferente, ¿no? Entonces esto va a demandar también una necesidad de hardware, ¿no? Es decir, vamos a necesitar tener un servidor web que aloje todo lo que es el backend de una aplicación, por ejemplo, con Power Server, ¿no? Y esto definitivamente, pues, tiene que haber una configuración de por medio, tiene que haber ahí una instalación, una configuración que sea adecuada para la aplicación, ¿no? Puede ser un servidor en Apache, puede ser un servidor con IIS, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la arquitectura que nosotros mejor nos acomodemos, ¿no? Bueno, luego vamos a hacer una pequeña demo de algo muy breve de cómo es una migración, sencilla, pero en general vamos a hablar más que todo sobre todo lo que nos podemos encontrar durante una migración, ¿ok? De eso se trata. Muy bien, y algo muy importante, ¿no? Esta parte es muy importante. Apóyate en la comunidad, no estás solo en esto. Ya, esto es algo que nos pasó a nosotros como equipo cuando comenzamos a hacer nuestra primera migración, ¿no? Muchas veces tenemos el tema de que, ¿qué va a pasar si algo no funciona? ¿No? Voy a tener que mi aplicación hacerlo en un rollback, de repente ya no voy a continuar con la migración, ¿no? Si me encuentro un problema, ¿cómo lo voy a solucionar? Bueno, yo te puedo contar que la comunidad de Appium, a través de Dora Sistemas también, es una comunidad completamente activa, es una comunidad viva que está creciendo todo el tiempo, ¿no? Y apoyarse en la comunidad es algo que vamos a tener que hacer siempre, ¿no? Sí o sí. Muchos de los problemas que yo he particularmente tenido, ¿no? O que me he encontrado durante las diferentes migraciones que hemos hecho, han sido resueltas por gente de la comunidad, muchos de los que están acá presentes incluso, ¿ok? A través a través de los diferentes medios o canales que tenemos a nuestra disposición. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque tienen que saber que durante un proceso de migración, pues, hay también todo un equipo que nos puede dar ese soporte que vamos a necesitar. Hay que tener en cuenta que lo que te ha pasado a ti ya le ha pasado a alguien, ¿no? Yo siempre tengo esa filosofía, ¿no? Nos ha pasado, no somos los únicos a los que nos ha pasado, a alguien le debió pasar esto, ¿cómo lo resolvieron, no?
Entonces, un poco eso, ¿no? De ahí el tema de la evangelización de la información. Entonces, hay que apoyarnos en la comunidad. Muy bien. Bueno, ya me presenté, mi nombre es Walter Rodríguez, ¿no? Actualmente estoy trabajando en un proyecto de migración de un sistema de operaciones RP para el sector de minería. Esto ha ido desde la versión 12.6. Luego, en lo último que hemos hecho es trabajando todo para lo que es la migración a lo que va a ser la versión ya GTA de Power Builder 2025. Hemos hecho una migración reciente a Power Builder 2022. Este es un ERP que maneja todo lo que es la producción minera, ¿no? Estamos hablando de las operaciones, estamos hablando de sistemas pues, de geología, sistemas de minería, de laboratorio, de planta metalúrgica, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este ERP completo está desarrollado con Power Builder, ¿no? Y se ha venido manteniendo desde la versión, como les comento, 12.6 hasta la versión 2022 R3, que es la versión actual. Este es un sistema donde más o menos tenemos un promedio de 150 a 250 usuarios, ¿no? En diferentes regiones del Perú, concurrentes casi todos, 24/7, y el sistema pues es el core del negocio actualmente, ¿no? Bueno, como otro proyecto también es la integración de los servicios Web API, apoyándonos siempre en lo que es el modelo con el NET, ¿no? Que lo hacemos a través de las herramientas del mismo Power Builder. Y luego también hemos trabajado recientemente un proyecto con integración de lo que es SAP for HANA, ¿no? A través también de sus servicios web. Un módulo de gestión de seguridad de la aplicación, donde gestionamos todo el manejo de la seguridad de los datos sin interactuar con el servidor de SQL, ¿no? Todo lo hacemos a través de interfaces, el manejo de los roles, los esquemas de seguridad, el acceso a las tablas, a los objetos, todo se gestiona desde un módulo de seguridad hecho con Power Builder. Bueno, a lo largo de este tiempo he adquirido ciertas habilidades, evidentemente Power Builder, desde la versión, bueno, no recuerdo cuál, pero me imagino que ha sido una de las primeras, Appian Power Server, .NET, React, Node.js, SQL Server, Oracle. Bueno, yo actualmente trabajo en la empresa Electrodata. Esta es una empresa, un grupo internacional que tiene más de 30 años ofreciendo servicios de tecnología, de la información, eh, más que todo abocado al sector de industrias, por ejemplo, telecomunicaciones, bancas, seguros, minería, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Y bueno, la empresa actualmente cuenta con oficinas en Perú, México, Chile y Estados Unidos, ¿no? Y damos servicios pues a estos países. Bien, lo primero que vamos a preguntarnos es si vale el esfuerzo de hacer una migración, ¿no? Claro, si nosotros mejoramos la tecnología, definitivamente mejora el producto porque las tecnologías pues tienden a ser más robustas con el tiempo, ¿no? Entonces no solamente es un tema de migrar, sino también es un tema de que el producto ha mejorado, ¿no? Por ahí, con cada release que sacan, hay una mejora tanto en la performance de la aplicación, una mejora en lo que es el UI también para el usuario en versiones recientes. Entonces, migrar definitivamente pues va a ser, migrar la tecnología va a hacer que mejore nuestro producto, ¿no? Rendimiento optimizado porque en las nuevas tecnologías también nos proveen pues de compiladores más avanzados, como lo ha mencionado por ejemplo Alex, se viene una nueva forma de compilar, ¿no? Ya no usando el picot como normalmente se hacía, sino con una compilación ya mucho más eficiente, ¿no? Y esto definitivamente reduce el tiempo. En la versión, por ejemplo, 2022, tenemos un tipo de compilación también interesante, ¿no? Que se ha introducido recién en esta versión, que hace que el tiempo en la que nosotros dedicamos para desplegar una aplicación se vea reducido. Evidentemente mayor seguridad porque incorpora más mecanismos de seguridad con cada una de las versiones que nosotros vayamos a ir implementando. Hay un soporte extendido con estas liberaciones de versiones LTE que tienen pues soporte extendido como también ya lo he mencionado Alex anteriormente, ¿no? Y evidentemente pues tomar y utilizar, desarrollar con las últimas novedades que trae cada versión, ¿no? Por ejemplo, TCL, OAuth, aplicaciones a 64 bits, DevOps, Teams, y muchas de las más que ya hemos podido ver a lo largo de todas estas presentaciones, ¿no? Hemos visto todas las nuevas características que están trayendo las nuevas versiones. Un aspecto importante es, por ejemplo, migrar a la nube.
¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Es una de las razones por las que mucha gente decide migrar, ¿no? Porque queremos ya llevar nuestra aplicación a lo que es la nube, ¿no? Para estar pues ya con lo que está en el estándar en el mercado, ¿no? Y evidentemente al ya utilizar este tipo de tecnologías, pues vamos a poder facilitar la transición, ¿no? Con nuevas tecnologías que también pues están a la par, ¿no? Dentro de las cosas que podríamos considerar, eh, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Porque no todo puede ser bueno al 100%, está, por ejemplo, el tema de licenciamiento, que evidentemente vamos a requerir un tema de licenciamiento. Si vamos a adquirir una nueva versión, pues hay un tema ahí de licenciamiento que tenemos que ver. Probablemente necesitemos hacer un nuevo licenciamiento, ¿no? Eso ya lo tienen que ver. El tiempo que vamos a invertir en la migración como tal y la interrupción de la operación. Esto último, en general, si tu planificación de la migración es buena, ¿no? No debería ser un tiempo muy, muy largo, ¿no? O sea, en las primeras versiones, cuando nosotros hicimos las primeras migraciones, sí que teníamos que hacer paradas, de repente pues de una hora, ¿no? Hasta que todo esté bien. Esto se ha ido con el tiempo ya reduciendo hasta prácticamente ya llegar a un tiempo pues de solamente pues minutos, ¿no? Prácticamente montar la aplicación y ya está, ¿no? O sea, básicamente en minutos. Y esto pues se ha logrado ya evidentemente con las experiencias adquiridas, con una planificación adecuada. Si es que esto es así, entonces tu tiempo o tu interrupción de la operación no debería haberse afectado de sobremanera. Muy bien. Entonces, si vale la pena, bueno, vamos a pasar de lo que es, por ejemplo, Power Builder 2019 con una interfase como la que tienen arriba, a lo que podría ser ya en una interfase con 2025 como está en la parte de abajo, ¿no? Evidentemente, por el aspecto visual, pues ya creo que ahí está clarísimo, ¿no? Eh, cuál es la mejora, ¿no? Definitivamente en un tema visual, pero no solamente es eso, ¿no? Es realmente la tecnología que estamos utilizando para poder desarrollar esto. Como han visto los panelistas anteriores, toda esta tecnología que se puede utilizar, pues, está de la mano con las versiones actuales, ¿no? Entonces, si tú tienes una versión antigua, pues deberías ya pensar en hacer una migración a estas últimas tecnologías. Bien, para entender un poquito esto, vamos a hacer una pequeña comparación. Esto está disponible en los diferentes canales también de Apión eh, sobre lo que es la arquitectura, ¿no? Por un lado tenemos la arquitectura antigua de Power Server, donde tenemos nuestra aplicación que se comunica a través de HTTPS y con nuestra base de datos también a través de un servicio web, ¿no? Y ya en la versión actual, pues esto ha cambiado porque ahora tenemos una aplicación de esto cloud que está en el lado del servidor, ¿ok? Igual hay una comunicación con, con el servidor, ¿no? Pero esto ya se hace pues a través de servicios REST, ¿no? Como pueden ver en la imagen de la derecha, se está usando ya servicios de REST APIs que viene pues con todo el tema de autenticación, autorización, viene Logic, esa capa lógica de negocios que es muy importante a veces y que ahora va a estar del lado del servidor. Entonces, la arquitectura pues cambió, ¿no? Ya toda la parte de lo que es, digamos que el acceso a los datos queda envuelto en lo que es una capa cloud a través de un servicio web que está en un servidor alojado como un backend. Bien, planificando la migración, ¿no? Lo primero que yo sugeriría es hacer, evidentemente, un análisis inicial, ¿no? Para ver temas de compatibilidad y riesgos. Y esto tiene que ver mucho con la forma como está construida tu aplicación, ¿ok? Eso es muy importante, ¿no? Porque cada uno de nosotros podemos tener desarrollos y diferentes formas de desarrollar, ¿no? Muchos de repente, todavía de repente estarán utilizando un desarrollo o digamos, estructurado muy a la antigua, ¿no? Entonces, es importante saber cómo está tu desarrollo para saber si es que eso va a ser compatible con las nuevas versiones, ¿no? ¿Qué objetos, por ejemplo, estás utilizando? De repente tú estás utilizando para comunicarte a la web SOAP, por ejemplo, ¿no? Eso ya actualmente no está soportado. Ahí, por ejemplo, hay un tema de migración. De repente el cliente de la base de datos que estás usando un SQL Server antiguo, 2005, por ejemplo, también hay que hacer una migración ahí de los proveedores de datos. Entonces, todo este análisis inicial es necesario hacerlo, ¿no? Para poder determinar luego cuáles son los posibles riesgos que puedan haber.
¿ok? Entonces el tema de la compatibilidad es muy importante y pasa por primero saber qué tecnología es la que tú actualmente estás utilizando. Por ejemplo, el tema, hay mucha gente que probablemente tenga todavía desarrollo antiguo con PFC, por ejemplo, ¿no? Eso también es un tema que deberíamos pensar también, ¿no? En hacer una migración. Bueno, luego en el plan de migración, hacer el alcance, ¿no? Hacer como ya les comenté, no necesariamente tenemos que migrar toda la aplicación, podemos solamente ir por algunas partes, ¿no? De repente una aplicación que no sea muy transaccional, que no sea una aplicación de misión crítica, podría ser un buen candidato para iniciar con un proceso de migración. Un cronograma donde tengamos pues los tiempos necesarios para poder hacer la adecuación del código si es necesario, las pruebas unitarias, las pruebas en ambientes reales, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, luego ya hacemos una prueba inicial tomando este módulo de pruebas y vamos a identificar los posibles problemas que hayamos tenido, ¿no? Ahí nos podemos ya dar cuenta de que probablemente algo en el código, quizás incluso la forma en la que estamos programando, algún objeto que estemos utilizando, no esté funcionando de la manera como debería, ¿no? Entonces identificamos esos problemas, buscamos la forma de resolverlos y esto es pues prueba y error, ¿no? Eh, ¿Ok? Entonces eso es una prueba inicial que nos va a más o menos ubicarnos, ¿no? Más o menos a cómo va a ir nuestra migración. El módulo que escojamos, pues como ya hemos mencionado, un módulo que no sea de misión crítica, pero que sí que sea significativo, ¿no? Que más o menos tenga las mismas tecnologías que voy a yo replicar en los otros módulos también, ¿no? Es importante eso. Bueno, luego en la ejecución de la migración, el tema de la documentación es importante, ¿ya? Esto es muy importante porque dependiendo, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, puedes migrar desde 12.6 de frente a 2022, puedes hacerlo, ¿no? Es importante igual que tengas la documentación de los cambios que estás haciendo, las configuraciones que estás haciendo, porque quizás mañana migres a 2025 y eso te va a servir, evidentemente. También puedes optar por migrar de repente de 12.6, no lo sé, pues a 2021 y después hacer una migración a 2022. También, ¿no? Al final, como dije al inicio, depende de a dónde quieres llegar, ¿ok? Pero sí es que sí que se puede hacer una migración hasta la última versión, ¿no? Desde la versión en la que estés, se puede hacer. Bien, algo importante en las pruebas finales es el set de pruebas funcional, eso que tanto nos da dolor de cabeza a los desarrolladores, ¿no? El set de pruebas funcional, ¿ok? A ver, por experiencia se los comento, ¿no? Migras una aplicación, entras a la aplicación, comienzas a probar, le das clic, ah, ya veo mi reporte, ya veo mi ventana, bueno, toda la aplicación está bien. Sí, y es muy probable, es muy probable, ¿no? Que todo esté bien, es muy probable. Pero nuevamente está el tema de las tecnologías que estás usando, de los componentes que estás usando, los objetos que estás usando. Probablemente tengas un código donde estás utilizando, por ejemplo, envío de correo nativo, ¿no? O quizás en ese momento en la versión que tienes no es nativo y lo haces a través de algún objeto que por ahí has implementado y esto de repente ya no funcione porque ahora es nativo, entonces esa opción no la probaste porque no estaba dentro de tus pruebas funcionales, ¿no? Entonces sales a producción, ¿no? Envías el correo y esto no funciona. Entonces, eso, ¿no? Eso es importante. O sea, el set de prueba funcional debe incluir las aplicaciones o las operaciones que nosotros sabemos que pueden verse afectadas, ¿no? Algún objeto de repente externo que estés implementando, alguna tecnología, alguna integración con alguna aplicación. O sea, hay que identificar esos puntos, ¿no? Y esos deben estar incluidos en las pruebas funcionales. También pruebas de rendimiento, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta cómo la tecnología nos va a ayudar, como estas últimas versiones, nos va a ayudar en el rendimiento de la aplicación. No solamente en el despliegue de la aplicación, sino en el rendimiento como tal. Bien, luego, una vez que se hace el despliegue, ¿no? Hay que hacer siempre un plan de reversión, ¿no? De todas maneras, eso es básico, ¿no? O sea, por más que todo esté muy planificado, por más que todo esté bien, puede darse el caso de que tengamos que hacer un rollback por algún tema en particular. Quizás por ahí algún factor exógeno que sucedió durante la migración y necesitemos hacer un rollback. Entonces hay que hacer un plan de reversión, ¿no? Donde podamos nuevamente montar la aplicación
para nuevamente ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Evidentemente también esto incluye un tema de soporte, ¿no? Cuando hacemos la migración a una aplicación, para los usuarios, esto debería ser transparente, pero también, una vez más, depende de qué a qué estás migrando, ¿no? Si estás migrando una aplicación cliente-servidor y la estás llevando a web, pues el entorno para el usuario va a ser distinto, porque él ahora va a tener que ir a una URL, va a tener que descargar su aplicación, va a aparecer una ventana que antes no aparecía. Entonces ahí, por ejemplo, va a haber un cambio para tus usuarios, ¿no? Entonces hay todo un tema de soporte al usuario, ¿no? Explicarle que ahora la aplicación se va a descargar, esta ventana va a salir, una vez que está así, se crea el icono y ya con el icono vas a ingresar, ¿no? Entonces, depende también mucho de a qué versión estés migrando, ¿ok? Esto a nosotros nos ha pasado también mucho, ¿no? Hay muchos usuarios que, por ejemplo, no entendían el funcionamiento del Cloud Launcher, que es este programa que se descarga automáticamente para poder traer al equipo local, pues, las últimas versiones, ¿no? Desde el servidor, la aplicación netamente e instalarla, ¿no? Entonces es muy importante también el tema del soporte. Bien, luego ya el tema de monitoreo y mejora continua, que es una práctica pues que ya de por sí, pues me imagino que todos la debemos tener implementada en nuestros departamentos de desarrollo, ¿no? El tema de la mejora continua, buscar siempre que ir adaptando estas nuevas tecnologías, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver algunas consideraciones, ¿ya? Eh, Les digo, con las que nos hemos encontrado a lo largo de los procesos de migración y que probablemente ustedes también se encuentren, ¿ok? Sobre todo si van a migrar por primera vez a una versión 2.0.2, ¿no? 2021, 2022, 2022 R3. ¿No? Por ejemplo, ¿no? El uso del CTRANS, ¿no? Muchas veces nosotros desarrollamos y hemos utilizado el CTRANS para poder hacer la transacción a nuestros data windows, nuestros data stores, y esto, por ejemplo, ya no funciona, ¿no? Ahora se tiene que usar, por ejemplo, CTRANS Object, ¿no? El data pipeline, por ejemplo, el data pipeline, que por ejemplo es también algo que solíamos hacer para poder traer datos a través de este mecanismo. Bueno, ahora ahí lo que tenemos que hacer es reemplazarlo por una función global o una aplicación externa, ¿no? Podemos desarrollar una aplicación externa que se conecte con la otra aplicación con la que vamos a traer datos y implementarla dentro de nuestro Power Builder como una aplicación global externa, por ejemplo, ¿no? Retrieve as Needed es algo que también nos ha pasado mucho, ¿no? Teníamos por ahí un par de data windows con Retrieve as Needed, ¿no? Y durante los procesos de compilación, pues esto estaba marcado como una incompatibilidad, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es simplemente cambiarlo a un where a través del store y vamos a solucionar este inconveniente, ¿no? Route to Dix también va por la misma idea, ¿no? Bien, luego también, si trabajamos con SQL dinámico, ¿no? También, ¿no? No podemos usar, por ejemplo, el commit, hay que usar un commit que no sea dinámico, ¿no? Definitivamente. Podemos desarrollar todo preparar todo nuestro SQL de forma dinámica, pero el comiteo de esta instrucción, de esta sentencia, pues no debe ser dinámico, ¿no? Bueno, algunas cosas también a considerar es que hay algunos objetos que ya en las diferentes versiones han ido ya dejando de ser compatibles, ¿no? Por ejemplo, el tema del SOAT, que es algo que ya sabemos que no funciona, el Restrict Edit, el SAP con la máquina virtual de Java, el control IE Web, que ha sido reemplazado, como lo han visto en la presentación anterior, con un control ya web, ¿no? Nativo, que es mucho más potente. Entonces también es importante ver esto, ¿no? Para esto nosotros podemos ayudarnos de una herramienta que es el Migration Assistant, ¿no? Que es una herramienta que viene ya en las versiones de Power Builder, por ejemplo en la versión 2022. Ya ustedes lo pueden encontrar ahí. El Migration Assistant lo que va a hacer es leer el código, analizar el código, por ejemplo un código de la versión anterior, ¿no? Supongamos 19, y tú le vas a decir ahí a qué versión vas a migrar y él te va a mostrar una lista de los objetos, por ejemplo, no soportados. Entonces es una buena idea utilizar el Migration Assistant para poder saber, ¿no? Probablemente hay un objeto o algo que no sea compatible, ¿no? Nos va a dar eso, nos va a indicar cuáles son esos objetos y sobre esos objetos vamos a actuar, ¿ok? Entonces esto lo pueden encontrar en la parte de Tools dentro del IDE pues, de Power Builder, ¿no? Bien, entonces siempre es importante revisar la lista de compatibilidad.
y usar el Migration Assistant Tool como les he mencionado, ¿no? Bien, otra consideración algo que también nos ha pasado, por ejemplo, es un poco la limpieza del código, ¿no? Y esto es algo que pasa también muy frecuentemente, sobre todo si tenemos aplicaciones muy antiguas, ¿no? Si tenemos aplicaciones muy antiguas, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero pueden ser que tengan objetos con el mismo nombre, ¿no? Y el Power Builder pues no se va a hacer mucho problema con eso, ¿no? En las versiones antiguas, ¿no? Pero si esto tú ya lo quieres llevar a una versión, por ejemplo, con web, y hacer un Power Server, sí que te va a pedir que hagas esos cambios, ¿no? Eso es lo que yo le llamo la limpieza, ¿no? De las PBLs, ¿no? Entonces, objetos, por ejemplo, que no se están utilizando también, ¿no? Por ahí hemos hecho un data window de pruebas y en el tiempo nos hemos olvidado y lo hemos dejado ahí y nadie lo está referenciando. Está el objeto, está en la PBL, pero no se está utilizando. Bueno, eso también va a aparecer marcado como algo que no debería estar ahí y también vas a tener que eliminarlo. Entonces esto, la idea es identificarlo antes, ¿no? Justamente por eso este tipo de charlas son importantes, ¿no? Porque nos ayudan a tener esas luces. Entonces, tenemos objetos que no están referenciados, objetos que tienen nombres duplicados, por ejemplo, también, o incluso objetos que tienen nombres reservados. Esto de los nombres reservados es ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que cuando tú haces una migración y, por ejemplo, migras tu aplicación a cloud, lo que va a pasar es que se va a generar un modelo, ¿no? En net, ¿ok? Y este modelo es como una T-class, como una clase de una entidad, ¿no? Una clase modelo, que va a representar, pues, no sé, algún data window, ¿no? Supongamos usuarios, ¿no? Y esto va a representar cada uno de tus campos como atributos, lo que es una clase en net, obviamente dicho. Pero en net, pues, hay nombres reservados que nosotros no podemos utilizar, ¿no? Propios del lenguaje de net. Entonces no podemos ponerle como nombre de campo, por ejemplo, una palabra que esté reservada en .net, ¿no? Hay que tener también cuidado con eso, por ejemplo. Ese tipo de cosas ha pasado, ¿no? Entonces, les puede pasar, entonces también hay que tener esa consideración, ¿no? Por eso dice, no, evitar los nombres reservados, objetos duplicados, objetos que no se estén utilizando también. Bien. Ya, acá también hay algo importante que mencionar, que es con respecto a los tipos de datos, ¿no? Nos ha pasado esto y nos ha pasado mucho, ¿ah? Nos ha pasado mucho, ¿no? Por ejemplo, en el data window tenemos un campo que es ID aplicación que está de tipo long, pero el parámetro, ¿no? En el retrieve está con number, por ejemplo. ¿Ven? Está con number. Y Power Builder funciona, ¿no? Y no te va a dar problemas, y va a funcionar, ¿no? O sea, tú lo ejecutas y va a funcionar, no se va a hacer problemas el Power y te va a traer la data. Pero si esto tú lo migras y creas a partir de esto un modelo en net, te va a generar ciertos problemas, ¿no? Por el tema de la tipificación de datos. Recuerden que el net es un lenguaje, pues, tipiado, ¿no? Fuertemente tipiado. Entonces, esto nos puede traer problemas. Entonces, también tenemos que revisar nuestros data windows, tenemos que revisar los tipos de datos que estamos utilizando. Hay que tener en cuenta que cuando construyamos, cuando deployemos esta aplicación, cuando construyamos la aplicación net, esto se va a convertir, como pueden ver en la diapositiva, en un modelo prácticamente de net, ¿no? Como pueden ver ahí, una clase, ¿no? Con tipos de datos de .NET, ¿no? Por ejemplo, el double, ¿no? O el string, que son tipos de datos de net, y esto automáticamente se va a mapear con los valores que tú tengas en tus objetos DataWindow. Entonces, para eso, por ejemplo, yo les recomiendo que visiten este link que está acá. Voy a darle clic a ver si lo podemos ver. Donde, esto es algo que nos sirvió mucho a nosotros, donde, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo es el mapeo de los datos, ¿no? En SQL Server y en un modelo en C, ¿no? Y la sintaxis en Power Server desde SQL, ¿no? Entonces acá pueden ver cómo es que el tipo de dato va a cambiar, ¿no? De lo que inicialmente tú lo puedes tener en SQL hacia cómo va a llegar a tu Power Server, ¿no? ¿Ven? En algunos casos se mantiene, en otros casos esto va a cambiar. Entonces esto hay que considerarlo. Yo les diría que siempre consideren esto de acá, ¿no? Para que no tengan problemas con el tema de los tipos de datos. Bien, ok. Otra cosa también a tener en cuenta es
también el orden, ¿no? De, de los select respecto a los data windows. Eso también es algo que podría pasarte, ¿no? Que, por ejemplo, tú tengas en tu select trayendo 4 campos o 5 campos, perdón, en un orden en particular, pero en tu data window vengan desordenados, ¿no? Eso también puede generar un conflicto al momento de hacer la migración. Entonces, en línea general, lo que tenemos que tener es un data window con sus campos que sean idóneos, que estén reflejando siempre lo que está devolviendo el result set de tus stores, y con tipos de datos que tú conozcas, tipos de datos conocidos que tú puedas manejar, ¿no? En líneas generales, podríamos utilizar, por ejemplo, number para todos los tipos y no utilizar, por ejemplo, diferentes tipos, ¿no? Sobre todo en el parámetro y en los valores de las columnas. Bien, eso es algo que también puede pasar. Eh, Otra cosa que también nos pasó mucho, ¿ya? Y que es muy probable que también les pase a ustedes, si es que están mirando, y tiene que ver con la forma como nosotros en nuestro equipo de desarrollo estábamos trabajando nuestros stores. Miren, lo que ven abajo, ustedes es un store que devuelve dos result sets diferentes, ¿no? Para el primer caso, devuelve el campo ID equipo, código y de unidad de medida, marca, y para el segundo caso devuelve solamente 2 campos, ID equipo y código, ¿no? Ok, entonces yo normalmente en Power Builder yo lo que hacía era reutilizar este mismo data store para construir a partir de ahí 2 data windows, ¿no? Uno con 4 campos y el otro con 2 campos, ¿no? Entonces, esto es un result set, esto es un store que no devuelve un tipo único. O sea, acá hay 2 result set, ¿no? Esto a la larga nos va a generar problemas porque cuando se construya el modelo a partir de tu store, no vas a ver a ciencia cierta cuáles son los campos que debe tomar, ¿no? O sea, no sabemos si va a tomar los 4 campos primero o va a tomar los dos. Y el mapeo con el data window también va a tener ese mismo efecto. Entonces acá lo que nosotros tuvimos que hacer, porque además que en nuestro caso en particular usábamos mucho esto, o sea, nuestros stores, la mayoría estaban así, de esta manera, ¿no? Reutilizábamos mucho los stores de acuerdo a parámetros y usábamos de esta forma, ¿no? Al final lo que se optó fue por crear un store para el tipo 1 y un store para el tipo 2, ¿no? Un store que devuelva únicamente una estructura de datos y otro store que devuelva una estructura de datos diferente, ¿no? Eso es una salida que a nosotros nos sirvió. Finalmente con esto pudimos resolver todos nuestros problemas respecto a esta situación en la cual tenemos result sets diferentes, ¿no? Como pueden ver ustedes ahí, pues hay 2 data windows y cada uno pues tiene una configuración de campos distinto, a pesar de que es el mismo store asociado al data window, ¿no? Bien. Otro tema importante que tiene que ver también con los stores y que también probablemente pase, este, es el hecho del código dinámico, ¿no? También el código dinámico, ya lo he mencionado, debe tener también la misma pauta, ¿no? O sea, debe ser un código dinámico, pero que también siempre devuelva un result set de este tipo, ¿no? Que sea único, ¿ok? Esa es la idea. Bien, entonces esto es algo, como les mencioné yo, que nos ha pasado mucho, ¿no? Y que lo hemos resuelto, lo hemos al final resuelto de esta manera. Muy bien. A ver, otra cosa más. Ah, ya. Bueno, entonces estos son algunos de los aspectos más importantes, digamos, con los que nos hemos encontrado durante los diferentes, eh, durante los diferentes procesos de migración que hemos venido haciendo. Nos hemos encontrado con esas casuísticas, ¿no? Por ahí han habido también algunas otras casuísticas más particulares, pero siempre nos hemos apoyado, como les digo, en la comunidad para poder resolver cada una de estas dudas, ¿no? Bien. Eh, Luego ya de que tú has tenido todas estas consideraciones con tu código, has revisado ya tus data windows, has revisado tus procedimientos almacenados, has mirado la lista de compatibilidad, y has hecho todo lo que has tenido que hacer, ¿ok? Y ya más o menos estás seguro de que tu migración va a pasar bien, ¿ok? Entonces ahí ya hay que pensar en a dónde vamos a migrar, ¿no? Si vamos a migrar a cloud, pues necesitarás tener definitivamente un servidor
con Internet Information Service, ¿no? Entonces ya acá, ya nosotros en este punto, cuando ya hemos verificado que la migración como tal está bien, que ya no hay problemas de compatibilidad durante el deployment de la aplicación, entonces ya vamos a ir a configurar los escenarios para poder hacer nuestras pruebas, ¿no? Y lo primero de ellos es que si vamos a mirar a web, es que necesitamos un servidor, ¿no? Un servidor web. En este caso, en la diapositiva está un servidor con IIS, ¿no? Necesitamos tener un servidor con IIS donde vamos a tener que colocar nuestras aplicaciones. Tanto la aplicación, que va a ser la aplicación que se va a descargar en el lado del cliente, como la aplicación Web API, que se va a comunicar a través de los servicios en la parte del backend, digamos, ¿no? Ahí hay dos aplicaciones que vamos a alojar en nuestro servidor de IIS, ¿ok? Bien, y este servidor de IIS, además, necesita tener instalado un software particular, que no es una restricción tanto de Power Builder, sino de básicamente lo que es Net, ¿no? Por ejemplo, el Netcore Runtime, el .NET Hosting y el Web Deploy, si es que vas a hacer tu Web Deploy, es decir, si vas a tu aplicación, directamente deployarla, ¿no? Esto se da sobre todo en ambientes de desarrollo, donde nosotros tenemos pues la posibilidad de repente de hacer un Web Deploy directamente al servidor, ¿no? Necesitamos ahí que exista o que esté instalado Web Deploy. La versión ya depende pues de la versión que tú estés en ese momento trabajando, ¿no? Porque hay diferentes versiones para todo esto, pero sí que necesitamos instalar el ASP.NET Core Runtime, el .NET Hosting y el Web Deploy en nuestro servidor de IIS. Con estos tres software ya nosotros podemos hacer el despliegue de nuestras aplicaciones y la aplicación ya podría correr en nuestro servidor de IIS. Como ven, no hay mucha cosa que instalar, no hay nada pues particular, es básicamente la instalación de como si fuera cualquier aplicación .NET, ¿no? No hay nada ahí de extraño. Bien, y con esto ya vamos a lograr pues tener una aplicación instalable a través de Cloud Launcher. Nuestra aplicación ya se va a descargar desde el servidor y se va a realizar ya propiamente dicho la instalación en cada una de las máquinas clientes, ¿no? Bien, dentro de las otras consideraciones que podría yo también mencionar es el tema de la gestión de las sesiones, ¿ya? Esto es algo que también fue algo que nosotros necesitábamos hacer, sobre todo si vienen de versiones muy antiguas, ¿no? Donde teníamos una herramienta para poder monitorear, por ejemplo, cuáles eran los usuarios activos, cuáles eran los usuarios inactivos, ¿no? O incluso eliminar alguna sesión por alguna cosa en particular. Bueno, pues en las versiones actuales, pues no tenemos una herramienta como tal, pero sí tenemos la forma de crear una especie de visor, ¿no? De sesiones, como pueden ver ustedes, a través de a través de unas web API, ¿no? Unas web API, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, colocamos a través de estas web API que están disponibles, ¿no? Para poder, por ejemplo, acceder a las sesiones, ¿no? La cantidad de sesiones, incluso tenemos una web API para poder eliminar la sesión, incluso para ver también el tema de las transacciones que hay a nuestras bases de datos. Entonces, desarrollar esto es bien sencillo, ¿no? Porque básicamente estamos usando HTTP Client, estamos consumiendo un Web API, y lo que hace el Web API es traernos, ¿no? Desde las diferentes sesiones de Apión, cuáles son las que en ese momento están listadas, ¿no? Y podemos tener una configuración diferente por cada uno de nuestros ambientes, ¿no? Por ejemplo, una configuración para desarrollo, una para ver los usuarios conectados en test, otra, por ejemplo, para producción. Y la implementación, como pueden ver en la imagen de abajo, pasa por simplemente utilizar, como ya lo he mencionado, nuestro HTTP client, que es básicamente lo que vamos a usar para casi todo lo que es la comunicación con REST, ¿no? A través de un GET, a través de un URL, traemos el JSON, y eso lo pasamos a nuestro data window usando las funcionalidades incorporadas en las últimas versiones de Power Builder, como por ejemplo el JSON parser, ¿no? Para poder parsearlo, para poder llevarlo al data window. Entonces, también esto es importante que lo consideren porque van a necesitar de todas maneras hacer un monitoreo, sobre todo después de una migración, ¿no? Cuántos usuarios están conectados, ¿no? Si ya se lograron conectar o no. Bien,
Algo también importante, como ya les había mencionado, es el tema de apoyarse en la comunidad, ¿no? Hay un montón de canales en los cuales ustedes pueden apoyarse. De hecho, yo durante todo el proceso de migración que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, he hecho muchas preguntas, como le dije al inicio, ¿no? A muchos de los que están acá presentes, probablemente hayan respondido a alguna de mis consultas, ¿no? A través de los diferentes canales de Appium, ¿no? Hay toda una comunidad, les invito a que vayan a la parte de la Appium Community, en la parte donde dice, por ejemplo, Code Exchange, ahí pueden ver todo el código que se comparte en la comunidad, y en QA, pues están todo el tema de preguntas, ¿no? Ahí en QA ustedes van a encontrar un montón de información de casos que han pasado durante migraciones. Ahí van a encontrar tanto mis preguntas como las de un montón de gente que dice, no he migrado y he tenido este problema, ¿no? Y ahí van a darle siempre la solución, ¿no? Como por ejemplo acá, yo estaba recordando, ¿no? Una de las tantas consultas que hice, esto es del año 2023, donde yo estaba preguntando, por ejemplo, cómo hacemos para que la aplicación de Power Server no se desconecte, ¿no? Porque normalmente nosotros la aplicación de Power Builder, cuando es cliente, lo manejamos con un idle, ¿no? Este idle es el que nos indica el tiempo de inactividad. Pero en Power Server, ¿cómo se controla eso, no? Porque estamos hablando de unos servicios web que están en el servidor y que están gestionados o gobernados por el servidor. Entonces acá yo he hecho esa pregunta y ahí Crispola, por ejemplo, me ha contestado que lo que hay que hacer es enviar un latido cada cierto tiempo, por ejemplo, al servidor, ¿no? Esa es una salida, es un recurso que se envía este latido y la aplicación pues se mantiene conectada, ¿no? Entonces siempre van a encontrar, como en mi caso, una persona ahí que los apoye en la comunidad y que les ayude a resolver sus consultas. Bueno, eso sería todo de mi parte. Básicamente lo que he tratado es de un poco hablarles sobre mi experiencia con las cosas que ustedes podrían encontrarse durante un proceso de migración. Muchas gracias, Walter. Pues bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Mm. Em, la primera dice, ahorita que menciona sobre la prueba o las pruebas, ¿existe o maneja alguna aplicación para pruebas automáticas sobre Power Builder? Sí, mira, en el mercado existen herramientas de terceros, ¿no? Entiendo yo que ninguna de ellas está pues certificada por Appium, ¿no? Por Dora, pero sí hay algunas herramientas ahí que puedes encontrar en internet que son compatibles con Power Builder, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, utilizamos una herramienta, bueno, no lo voy a mencionar, pero es bien conocida, que es una herramienta externa de terceros, para, por ejemplo, hacer el tema de las vulnerabilidades, ¿no? Nosotros tenemos esta herramienta que es compatible con el código Power Builder, nos lee toda la aplicación y nos detecta vulnerabilidades en código Power Builder, ¿no? Con esto hemos ido reduciendo, por ejemplo, el tema de vulnerabilidades a lo largo del tiempo y hemos estado ya reduciendo. Es un proyecto más o menos de unos 6 meses en los cuales vamos a llegar a vulnerabilidad cero, porque a lo largo, eso es lo que se conoce como hemos heredado, digamos, esa deuda técnica, ¿no? Muchas veces por aplicaciones muy antiguas. Eso suele pasar, ¿no? O sea, tenemos aplicaciones antiguas, les vamos dando mantenimiento, pero siempre hay un tema de deuda técnica, ¿no? Esta deuda técnica, pues, tiene que ver con el hecho de estándares, con el hecho de utilizar de repente malas prácticas, ¿no? Eso puede pasar mucho. Entonces, hay herramientas que sí son compatibles con Power Builder, y sí las hay, de hecho yo utilizo alguna de ellas, y que sí te van a permitir leer tu código de Power Builder y decirte incluso, ¿no? Estas funciones, por ejemplo, no están bien cerradas, o de repente acá hemos encontrado una vulnerabilidad en tu código y hay que corregirla, ¿no? Sí existen esas herramientas, tanto para lo que son pruebas, como para también, como los que les he mencionado, el tema, por ejemplo, de vulnerabilidades. Sí, ahí más adelante, por ahí si quieres les puedo pasar el nombre de alguna de ellas. Ujú, perfecto, sí. Juan Valdés, el asistente de migración nos puede ayudar a revisar el código desde versiones más antiguas. Hablo en concreto desde versión 11.5 o necesitaré migrar a Power Builder 22 y de ahí correr el Assistant. Ya, a ver, el Assistant se ejecuta en la versión en la que tú vas a migrar,
O sea, si tú tienes, por ejemplo, Power Builder 9, ¿no? Supongamos, de esa versión, no sé si alguien tendrá eso todavía, pero bueno, supongamos, y tú vas a migrar a Power Builder 2022, ya. Tú lo que tienes que hacer es levantar Power Builder 2022, ¿no? Y en Power Builder 2022, sin necesidad de crear ningún proyecto, porque esta es una herramienta que no necesita que haya un workspace cargado, que no necesita que haya una aplicación cargada, simplemente ingresas al IDE de Power Builder sin abrir ningún proyecto, te vas a Tools, te vas a Migration Assistant y desde ahí tú coges tus fuentes de esa versión antigua, ¿no? Y él te las va a detectar, ¿no? Entonces no hay una restricción como tal para el tema de versiones, ¿no? Muy bien. Johnny Valencia, nuestro ERP está en Power Builder 12.6 con librerías base PFC. Creo que entiendo que para migrar a Power Builder 2025, esta app no sería candidata. Gracias. Ya, ese es un tema, ¿no? Porque sí, hay mucha gente que tiene PFC. Ahí lo que se recomienda siempre es extraer la funcionalidad del PFC que tú estás heredando. Y yo te recomendaría que lo puedas tú reescribir, ¿no? En un código pues ya libre, ¿no? De PFC. En general, mi recomendación en general, ¿no? Es tener un framework, ¿no? Pero un framework que tú mismo desarrolles, ¿no? De hecho, nosotros en esta aplicación que les comento, que es una aplicación que es un RP bastante grande, ¿no? Tenemos un framework, ¿no? Este framework nos ayuda con lo que es el desarrollo rápido. Por ejemplo, una herramienta hecha con Power Builder a la que nosotros le pasamos el nombre de una tabla, ¿no? Y la misma herramienta de Power Builder nos construye el objeto Data Window, ¿no? Pero ya con nuestros estándares, ¿no? De diseño, estándares de colores y los estándares propios de la compañía, ¿no? Entonces es una herramienta que hemos desarrollado con Power Builder, ¿no? Que toma, por ejemplo, el nombre de una tabla y que a partir del nombre de la tabla te construye no solamente los stores de CRUD del mantenimiento, sino también te construye el data window, ya asociado a los stores de CRUD. Entonces, eso hace que un mantenimiento de una tabla sencilla pues sea de básicamente 2, 3 minutos, ¿no? Si no es más o si no es menos, ¿no? Nos ahorramos muchísimo tiempo generando data windows de esa manera, ¿no? Pero evidentemente para que esto funcione debe haber todo un framework previamente desarrollado que tú ya, bueno, has tenido que haber trabajado, ¿no? En líneas generales, usar un framework sí es, digamos, una opción muy viable, es una opción muy recomendable. Todos usamos framework, ¿no? Un framework propio, digo, ¿no? Yo te recomendaría como te dije hace un momento, que identifiques tus objetos del PFC que estás utilizando y que lo incluyas en un framework ya propio de tu mismo desarrollo, ¿no? Ok. Dice, estas aplicaciones de Power Server, ¿cómo te conectas a la base de datos? ¿Con un usuario único? Pero ¿cómo ves en la base de datos el usuario que está conectado? ¿O cada usuario tiene un login? Ya, a ver, voy a responder esa pregunta mostrando acá, si me permites, sí, Ujú. voy a mostrar acá, ok, esto es, ya, a ver un ratito, si me permites acá, si yo tengo acá una aplicación, por ejemplo, ya, esta es una aplicación que está hecha en Power Builder 2019, que está acá, ¿no? Es una aplicación sencilla, que básicamente lo que hace es recuperar datos, nada más. Está hecho en 2019, como pueden ver. Y esa misma aplicación voy a cerrarla por acá y la voy a abrir acá, ¿no? Como es una aplicación sencilla, la migración es, bueno, prácticamente cosa de nada. Simplemente yo tengo que abrir la aplicación, que es la de 2019, le doy acá OK y lo va a migrar, ¿no? Ahí no hay nada que hacer, ven, es una aplicación tan pequeña que la migración pues ha pasado, evidentemente, ¿no? En la práctica esto no va a ser así, porque probablemente tu aplicación sea más compleja. Bueno, para responder tu pregunta, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a llevar esta aplicación que vino de 2019 a web, lo que tenemos que hacer es crear un proyecto Power Server, que está acá. En este proyecto Power Server, nosotros tenemos que acá configurar cómo queremos que se haga ese despliegue y acá también vamos a configurar la conexión de base de datos. Voy a explicar, ¿ya? Más o menos cómo es estas configuraciones para los que no lo tengan claro. A ver, miren, primero, en esta parte de acá,
¿ya? En esta parte de acá, nosotros acá lo que vamos a hacer es jalar todos los archivos, por ejemplo, INIS y las imágenes. Esto se tiene que colocar acá, ¿ok? Acá agregamos y acá jalamos nuestro archivo INI, jalamos las imágenes y lo agregamos en esta parte de acá, ¿ok? Incluso archivos que podamos tener precompilados también los vamos a colocar acá. También acá podemos incluir DLLs, fíjense, DLLs, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una aplicación que está usando una DLL, ¿ya? Y tú necesitas que el usuario, ¿ya? Que tu usuario en su máquina tenga esa DLL, tú la puedes distribuir a través del servidor si lo incluyes acá. Entonces, esa DLL se va a registrar en la máquina del usuario desde el servidor, si tú lo incluyes por acá. Entonces, esta parte es importante para eso, ¿ok? Bien, acá tenemos todo el tema, pues, de versiones, ¿no? Este preload event, por ejemplo, también es bien útil, ¿ya? Supongamos que, por ejemplo, tú en tu aplicación también necesitas, ¿no? Porque eso también puede ser algo que te pasa a ti. Tú en tu aplicación, de repente, necesitas que cuando tu aplicación se cargue, ¿no? Cuando el usuario ingresa a tu aplicación de Power Builder en su máquina, ya a la aplicación web, copie algún archivo a algún lado, o ejecute algún proceso, o haga algo en particular, ¿ok? Ejecuta la aplicación y al mismo tiempo quiero que, no sé, pues, ejecute un bachero, abra un documento, lo que fuera que haga, ¿no? Entonces tú puedes utilizar un archivo BAT, ¿ya? Un archivo BAT, y lo vas a incluir acá donde dice preload event, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se produzca la carga de tu aplicación, también se va a ejecutar lo que tú indiques acá. Por ejemplo, podrías tener pues un archivo que se llama register.bat y ahí, por ejemplo, tú puedes hacer el registro de algunos componentes o simplemente copiar algún archivo a algún lugar, etcétera, etcétera. Para eso es bastante útil esta parte del preload event. Acá vamos a incluir eh, cuáles son las características que vas a tú utilizar en tu aplicación Power Server, ¿no? Por ejemplo, el soporte para web browser, REST client, que es básico que esté, por ejemplo, el soporte para 12, el PDF nativo, por ejemplo, también, si vas a utilizar Ribbon Bar, si vas a utilizar, por ejemplo, correo electrónico, si vas a utilizar la característica de los tabs, que es nueva también en esta versión. Entonces, todo esto lo vas a incluir por acá, ¿no? Evidentemente, si nosotros queremos migrar, pues vamos a querer tener todo lo último, ¿no? Entonces es muy probable que decidamos marcar casi todo lo que está acá porque, bueno, queremos utilizar las últimas cosas que vienen con Power Builder, ¿no? Entonces lo vamos a marcar por acá. Bien, en la parte de seguridad, no, esto es para implementar, por ejemplo, un servicio de OAuth, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres que tu aplicación valide a través de un proveedor, no necesariamente OAuth, puede ser cualquier otro, puedes utilizar acá, hacer la configuración con ese proveedor, ¿no? Normalmente eso se hace ya con un proveedor, pero bueno, es un tema que tendríamos que desarrollar de repente con más tiempo de todo el tema de la parte de la seguridad. Si no, simplemente si tu aplicación es una aplicación que simplemente va a utilizar un usuario y una contraseña validando en la base de datos, pues no necesitas hacer esto. Bien, acá en la parte de base de datos, ¿ok? Acá en la parte de base de datos, ¿qué va a pasar? Tú en tu aplicación Power Builder tienes una transacción a una base de datos, pero también puedes tener dos o tres transacciones, ¿no? Puedes estar conectado a una base de datos 1, base de datos 2, 3 o 4, porque tu aplicación consume esas 3 o 4 bases de datos. Ok, eso tú lo manejas en Power Builder y haces la conexión ahí, pero los servicios web que se van a alojar en servidor, porque recuerda que en una aplicación cloud, tu aplicación se comunica con tu base de datos a través de estos servicios. Los servicios web también tienen que configurarse para que haga uso de esas bases de datos. Y esto justamente es lo que hacemos acá. Acá lo que nosotros hacemos es definir, por ejemplo, un cache name, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, pues BD base de datos 1, ¿no? Supongamos. Vas a acá decirle, por ejemplo, si es con SQL Server, ¿no? Base de datos 1. Vas a colocar acá el nombre de tu host, por ejemplo. Acá le vas a decir si si va a ser una autentificación por Windows o si va a ser por SQL Server, ¿no? Dependiendo de lo que tú necesites, ¿no? Puede ser por acá. Acá le vas a dar el nombre de tu base de datos, ¿ok? Y acá en avanzado, por ejemplo, vas a incluir las características propias ya de tu conexión, de acuerdo al proveedor de conexión de base de datos que tú utilices, ¿no? Puede ser un True Server Certificate, por ejemplo, Persist Security Info. Dependiendo de la configuración de tu proveedor de datos, tú configurarás acá esto, ¿ok?
Acá hay una opción que es bien importante. Bueno, no se marca porque no está marcado acá esto de acá con SQL. Vamos a ponerlo para que se marque. Vamos a simular que estamos colocando un usuario de SQL. Ya. Acá, por ejemplo, tenemos esto de acá, ¿no? Un poco para responder la pregunta. Dice, permitir una conexión dinámica usando la transacción de login, ID y password, ¿ya? Esto lo que va a hacer, ¿ya? Lo que va a hacer esto es que el Power Server, ¿ok? Que tu conexión que haces tú en tu aplicación con un usuario, usuario uno se conecta a la base de datos con su usuario de SQL Server, usuario 2 se conecta a la base de datos con tu usuario de SQL Server. Esto va a hacer que esos usuarios utilicen las transacciones con su propio login, con su propio password. O sea, prácticamente se va a comportar tus servicios web tan igual como se comportaban en Power Builder. Va a respetar los nombres y las conexiones de los usuarios y sus passwords desde la aplicación hacia los servicios web. Entonces, si tú tienes una aplicación donde vas a manejar más de un usuario con clave y password, como es lo normal, entonces habilitamos esta opción para que eso sea dinámico y la transacción pueda tomar ese log ID y ese password desde tu objeto de transacción de la base de datos. ¿Ok? Esto tiene que estar activado para eso. Entonces, así es como se maneja el tema de la conexión entre el Power Server, ¿no? Y tu aplicación. Repito, tienes tu configuración de acceso en Power Builder con tu connection string, con tu connect using, tu transacción, pero al mismo tiempo, ¿no? O además de eso, también acá tienes que configurar tu cache name, tienes que configurar tu servicio host, tienes que configurar tu acceso, tienes que activar esta opción de acá y luego, en la parte de acá abajo, tú vas a asociar tu objeto de Power Builder. Por ejemplo, si tú en Power Builder usases SQLCA, como es lo normal, vas a decirle que ese objeto SQLCA va a estar mapeado al nombre del caché que tú le has dado. Entonces, cuando tú, desde tu aplicación Power Builder, utilizas SQLCA, el Power Server va a utilizar el caché que está asociado a esa transacción SQLCA. Si tú en Power Builder tienes dos transacciones, pues acá generarás dos transacciones, ¿no? Y las asociarás al mismo caché o a diferente caché, ¿no? De repente el primero es una base de datos y el segundo es a otra. Acá utilizarás una transacción para una base de datos y otra transacción para otra. Pero esta es la forma como se maneja el tema de base de datos en Power Server. Ok, muy bien, Walter. Mira, también dice Gabriel Sastre, muy buena, Walter. Estamos en un proceso migratorio y es muy importante tu aporte. Igualmente, bueno, Miriam Palacios y Anónimo están preguntando por las herramientas que mencionabas. Entonces, si tú gustas mencionarlas adelante y si crees que es mejor que te contacten en privado, ¿podrías mencionarnos algún correo o algún contacto en donde te puedan escribir? Sí, a ver, acá justamente está saliendo, creo que mi correo por acá, a ver, por acá lo había puesto, creo, a ver, vamos a bajar esto, a ver, ahí Ujú. está, sí, este es mi correo Ok. personal, ahí por ahí me pueden Ujú. escribir, y sí, sí, no hay Ujú. problema, con gusto les comparto a toda la comunidad estas herramientas, ¿no? Que son de pago, por cierto, ¿ah? Son de pago, por cierto, Ok. eso sí, Sí, sí. importante mencionar ese dato. Ok. Sí, 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 es importante mencionar ese detalle, sí, correcto. Bueno, aquí entonces en pantalla vimos el correo de Walter. Y Milton dice, sí hay los PFCs actualizados que funcionan perfecto, como una aportación. Y la última pregunta es de Damián Jiménez. Dice, desde el proyecto Power Server se valida que todas las conexiones sean activas en momento de agregar la pestaña Database. ¿Podrían ponerlo opcional en nuevas versiones? Mi problema es que estoy publicando en Docker y la comunicación la maneja Nginx, no sé cómo se pronuncia, internamente. Actualmente debo compilar con una conexión activa y luego editar post compilación, dificultando automatización en el deploy. Tal vez haya una mejor forma a la que lo estoy haciendo. Ya, sí, eso es algo que sí he visto que han comentado bastantes, ¿no? El tema de que se necesita que sí esté llenado, digamos, toda la parte de base de datos, ¿sí? Esperaría que por ahí eso en alguna versión pueda mejorar. Por ahora sí es así.
Respecto a una mejora en la distribución, a ver, les comento algo que también probablemente les sirva mucho a ustedes, ¿ya? Para un proceso de migración. Miren, cuando tú creas tu aplicación en Power Builder y la migras a Power Server, ¿no? Ya tienes, digamos, dos aplicaciones. Tu aplicación que va a ir descargándose siempre al cliente, que es básicamente lo que el cliente va a ver, las ventanas, los menús, y toda la parte de lo que es el acceso a datos va a quedar en este backend que está en tu servidor web como servicios web, ¿no es cierto? Pero hay una relación entre tu aplicación cliente y la aplicación web a través de una dirección URL. En otras palabras, la aplicación cliente va a buscar en una determinada dirección los servicios web, ¿no? Por ejemplo, puede ser pues mi empresa punto 5009 y ahí están todos los servicios web que tú tienes, ¿no? Normalmente cuando tú despliegas la aplicación, eso se construye de forma automática, ¿ya? Pero si, por ejemplo, ¿no? Tú quieres esa misma aplicación desplegarla a otro servidor, a otro ambiente, hay una forma para que tú no vuelvas a desplegar eso y lo vuelvas a construir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos o qué hacíamos antes? Porque eso es en la versión 2022, en las versiones siguientes eso incluso ha cambiado, ¿no? Había una herramienta, dependiendo de la versión. En la versión 2021 todavía creo que existe, me parece en la versión 2022 ya no es así, pero en la 2021 existe una herramienta que se llama Customize Deploy. Este Customize Deploy lo que permite hacer es decirle a tu aplicación web dónde tiene que buscar los archivos, los servicios web. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres que tu aplicación que está en el cliente ya no mire el servidor de desarrollo, sino mire el servidor de producción o mire otro servidor, simplemente vas a tu aplicación, a la IIS, utilizas el comando Customize Deploy y le cambias la ruta donde va a buscar los servicios web, sin necesidad de que vuelvas a desplegar. Entonces, cuando el cliente cargue su aplicación, ya se va a conectar a el otro servidor, o sea, a los servicios que están en el otro servidor. Evidentemente, tú tienes que tener el mismo tema de conexión, todo eso tiene que estar igual, ¿no? Pero es una forma rápida de hacerlo. En versiones posteriores, esto ya no es con Customize Deploy, sino es modificando unos archivos JSON que se generan durante el deploy de la aplicación. Pero es lo mismo, ¿no? Entras al JSON, está la ruta ahí de los servicios API, simplemente cambias la ruta, la cambias por otra ruta que tú tienes en otro ambiente y la aplicación sigue funcionando, pero esta vez va a buscar los servicios web en esa otra ruta que tú le indicas. Eso te puede ayudar, por ejemplo, para que tú puedas una misma aplicación, desplegarla en diferentes ambientes. Ok. Walter y Otto Maldonado de Perú pregunta, ¿has migrado Anywhere a ACE? No he tenido la oportunidad de migrar un Anywhere a AC. La verdad es que no. No ha habido la oportunidad, sinceramente. Espero en algún momento hacerlo. Entiendo que no debería haber tampoco mayores inconvenientes, puesto que es un tema de un proveedor de base de datos, ¿no? Pero sí, no, la verdad es que no he tenido la oportunidad. Ok, de acuerdo. Pues son todas las preguntas, Walter. Muchísimas gracias por esa contribución que estoy segura que le va a ayudar a toda la comunidad a poder migrar sus aplicaciones de una manera más sencilla. Esperamos verte muy pronto y por supuesto en la próxima edición de Power Builder Talks Online. Muchísimas gracias, Walter. No, gracias a todos en la comunidad. Gracias. Muy bien, pues estamos ya casi cumpliendo 6 horas de transmisión. Creo que fue una muy buena jornada y vamos a finalizar pues dando a conocer las respuestas de las preguntas de nuestra dinámica, así como a los ganadores. Y para ello quiero cederle la palabra a mi compañero Alex. Muy bien, gracias, Elisa. Estoy compartiendo mi pantalla. Un comentario ¿Sí? solo sobre la herramienta de automatización para pruebas. Essential Test es una de ellas. Antes había una que se llamaba Load Runner de Mercury, pero Essential Test me parece que es una que está vigente. Bueno, respecto a las preguntas, voy a compartir una por una y luego la respuesta. Ya Elisa se encargará luego de contactarlos internamente, Ujú. los que ganaron un pase para el curso. La primera pregunta fue acerca del roadmap. Indique una característica que no corresponda al roadmap. Y en este caso, la respuesta es sí, porque todas sí corresponden al roadmap. La pregunta 2, funcionalidad TabView. Indique en qué versión de Power Builder se agregó TabView. Y esta es la respuesta C. Power Builder 2022 CR2,
acerca de Snap Develop, indique cuál característica no es compatible con Snap Develop. Y aquí vamos a ver, la respuesta es la C. Porque Snap Develop, recordemos que es un IDE .NET, código C# y no tiene nada que ver con el runtime de Power Builder ni con aplicaciones cliente-servidor. Acerca del nuevo compilador, indique las características que no correspondan al nuevo compilador. Y aquí, en este caso, la respuesta es una respuesta múltiple. La B, la C y la D son en conjunto la respuesta, ¿no? Pregunta 5, acerca de cuáles son las funcionalidades de Power Builder que corresponden a CID y CD. En este caso, la respuesta también es una respuesta múltiple. A, B y D son las respuestas. Obviamente, Migration Assistant no corresponde al entorno de CI y CD. Y la última pregunta, creo que aquí varios fallaron porque estuve viendo las respuestas. ¿Cuál característica es falsa en el contexto de la migración? Migración de aplicaciones que incluye cliente-servidor, Power Server, Power Client. Y la respuesta es la B, porque es falsa. O sea, SOAP sí es compatible en Power Builder 2022 R3. Lo que no es compatible ya es el objeto SOAP Connection y este esquema de proxy SOAP, pero con HTTP Client es perfectamente posible. Así que estas son las respuestas. Y bueno, muchas gracias de mi parte a todos los que han participado en estas, digamos, en estas preguntas también, en participar activamente en las redes. Un saludo especial y una felicitación especial a todos los panelistas que tuvieron la disposición de participar en el evento, que se prepararon, investigaron, prepararon todo el material para que en estos 2 días podamos tener toda esta información que realmente es muy valiosa para todos nosotros. Así que muchas gracias a todos, gracias también a ti, Elisa, por moderar estas 2 sesiones. Y bueno, los esperamos en una próxima reunión. Siempre estamos haciendo estos eventos, el Power Builder Talks, normalmente una vez al año. Así que invitamos a todos los que tienen el deseo de compartir, de que puedan animarse a una próxima reunión, también puedan compartir sus conocimientos. Muchas gracias y de mi parte, hasta una próxima. Alex, gracias por compartirnos las respuestas. Como dices, yo me pondré en contacto el día de mañana con los 6 ganadores por el mismo medio de donde publicaron su respuesta para ya tener su contacto. El curso va a ser hasta julio, pero desde mañana los vamos a contactar. Y pues muchas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron durante la jornada de Power Builder Talks 2025. Con esto llegamos al final del evento. Ha sido un honor para mí compartir con ustedes todas estas charlas, demostraciones y momentos de aprendizaje. En nombre de Dora Sistemas, queremos agradecerles por su participación y por ser parte de esta increíble comunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí compartimos noticias, eventos, tutoriales, cualquier duda. Pueden escribirnos también a latam@appium.com o visitar nuestra página www.dorasistemas.com. Muchas gracias a todos los panelistas y hasta la próxima.